Gloria a Dios, amados hermanos. Saludamos en el amor de Cristo como siempre. Que Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Aleluya. Estamos aquí de la plataforma Canal Fortaleza para el mundo entero y los incontables miles que nos van a escuchar. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, llevándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los incontables miles. Disculpen que no hemos podido transmitir porque hemos ahí estado un poco atrasados, gloria a Dios, pero ya estamos aquí nuevamente, aleluya. Estamos aquí, vamos a leer la palabra en esta hora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aleluya. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no los apóstoles de cartón, de maceta, de corredor que hay ahorita, no, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor, aleluya. Para eso vamos a leer en el capítulo 17 del libro de Hechos, aleluya. Vamos a ver aquí una porción bíblica que nos lleva a nosotros a un conocimiento, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, Atenas, Grecia, ahí dice la Biblia, pero vamos a leerlo para explicarlo, qué es lo que estaba sucediendo en esos días, cuando el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros. Me parece que es el segundo viaje misionero de él, aleluya, gloria a Dios. Mira, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 16, capítulo 17, versículo 16 al 34. Vamos a leer bastante, amado hermano, no te vayas a desesperar, para que entiendas el pasaje y que el Señor quiere hablarnos en esta hora, aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. El 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le dijeron ellos: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Aleluya. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino que en decir o en oír algo nuevo. Eso es lo que les preocupaba a ellos. Era su filosofía de ellos, aprender algo día con día. Entonces, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Él les saludó allí y les empezó a predicar: en todo observo que sois muy religiosos. Religiosos, fíjate bien. Religiosos, esta palabra religiosos te la voy a explicar porque se le está dando mala interpretación. El 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aleluya. El Dios que hizo el mundo, del 24 en adelante es donde nosotros nos interesa. Vamos a pasar un poquito tiempo, ahí unos 10-15 minutos explicando esto. Aleluya. El 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, el 26 es el importante para ti, para mí, amado hermano, y el de una sangre, aleluya, ha hecho todo
el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Ya ellos estaban ya preparándose. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿En quién vivimos y nos movemos? En Cristo Jesús. Amén. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han hecho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de la divinidad, sea semejante a oro o plata o piedras o escultura, de arte, de imaginación de hombres. El 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Jesucristo, amados. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él. Unos creyeron al apóstol Pablo y se juntaron ahí con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aleluya. Hasta ahí, hermano, vamos a llegar a la lectura. Dice, ahí termina el capítulo 17 del libro de los Hechos. Aleluya. Esperamos que tú me entiendas lo que está escrito acá, lo que está ya lo leímos. Ahora yo solo te lo voy a parafrasear de a qué se refiere toda esta lectura. Vemos aquí que el apóstol Pablo iba en su viaje misionero y dice que él estaba esperando. Son bastantes versículos, no los voy a explicar todos por falta de tiempo. Vamos a regresar a leer el versículo 15. Empecé en el 16, ¿verdad que sí? Empezamos. Amén. Vamos a leer el versículo 14 y 15, vamos a meternos al 16 y ver qué es lo que encontramos ahí. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron ellos. O sea que Pablo estaba en Atenas esperando a estos discípulos, ¿verdad? Por eso arranca diciendo ahí la lectura de Pablo en Atenas. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu estaba, el Espíritu Santo de Dios le estaba indicando a Pablo, al apóstol Pablo, ¿verdad?, que les explicara de esta nueva noticia, porque ellos necesitaban saber esto, porque los griegos tenían en poco, ¿verdad? No sabían realmente lo que era el evangelio. Ellos creían otras creencias, tenían otras doctrinas, otras enseñanzas, de las cuales Pablo partió ahí, les vino a enseñar, les trajo esta doctrina de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que ellos tenían su esperanza en sus diosas como Diana, y todas esas, eran montones de dioses que habían ahí, pero Diana, la de Éfeso, de ahí salió, y tenían muchos. Entonces ellos siempre estaban a la expectativa, estaban listos a ver qué nuevo salía, qué otra cosa nueva había que estudiar, qué nueva doctrina, enseñanza o alguna. Ellos se caracterizaban por estar atentos, siempre queriendo aprender algo,
¿verdad? Sea bueno, sea malo, pero ellos lo agarraban y lo estudiaban y era la filosofía que imperaba en esos días del apóstol Pablo. Como ahorita, la tecnología que tenemos es grande. Día con día va la gente queriendo aprender muchas cosas, ¿verdad? En esos días del apóstol Pablo, así parecido estaba esta ciudad de Atenas, Grecia. Estaba, pero en la idolatría. Ellos tenían dioses como arroz, ¿no? Porque eso era el negocio principal de esa ciudad. Hacer monitos, monigotes y venderlos, ¿verdad? Hacían los dioses, millones que hay, ¿verdad? Nosotros conocemos unos cuantos, pero hay muchísimos. Está Santa Teresa, Santa María, San Jacinto, San Caralampio, San Simón, todos esos, el Chilo de Honduras, San Isidro, todo ese rollo. Ok, de allá vinieron todo esto que tienen los católicos ahorita, de allá salió, de Grecia y de Italia, amén. De ahora Roma e Italia. Italia es el nombre del país, Roma es la capital, pero solo Roma le dicen. Pero cuando dice Roma estás hablando de Italia, por si no sabías. Amén, gloria a Dios. Y Atenas es Grecia. Atenas es una de las ciudades que pertenece al país de Grecia, allá por el Medio Oriente. Aleluya, por el Mediterráneo. Gloria a Dios. Vamos a seguir, amados hermanos. Entonces, cuando habla aquí de que se quedó en Grecia, explico esto porque Atenas es una ciudad que pertenece a ese país, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando llegó allí, sintió en su espíritu el deseo de explicarles esto que estaba sucediendo ahí, que ellos estaban idolatrando algo que no era Dios, amando algo que no era Dios. Pero de tantos millones de dioses que él vio ahí que había una inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, en el espíritu, Dios le dio esa estrategia. Acuérdate que nosotros tenemos el Dios de estratega, ¿verdad? Amén. Es mentira de Satanás, él no es estratega nada, él le copia a los hijos de Dios, ¿verdad? Cómo hacerles la trampa. Amén. Entonces viene Pablo y se para en medio del aerófago. Ese lugar era como una sala grande donde se hacían las reuniones, los meetings, como hoy conocemos, Congreso Center, que le tenemos hoy, una sala del Congreso de esa ciudad, o el kiosco, aleluya, algo así parecido. Entonces entonces el apóstol Pablo se puso en medio y les explicó todo esto que estaba pasando. Y le dijeron unos que allí de los epicúreos que le llaman, los estoicos y los epicúreos eran los filósofos de esos días, que nada se les pasaba en blanco, tenían que tomar en cuenta ellos primero para tomar decisiones, aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice ahí, miren, entonces vamos a leer el 19, y tomándole le trajeron al Areópago. O sea, ven Pablo, ven, enséñanos eso que traes ahí, que a ver, que te queremos escuchar, a ver qué es lo que traes, ven, dinos. Okay. Tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos muchas cosas extrañas, muchas cosas nuevas. Queremos saber qué cosa es, de qué se trata. Entonces él les explicó. Ya en el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie, en el 22 estoy, amados hermanos, si me van siguiendo ahí con la escritura, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22, estoy leyendo, aleluya. Ya te expliqué cómo Pablo llegó ahí a esa ciudad, ¿me entiendes? Es necesario que lo sepas. Él llevó a otros discípulos, pero primero llegó ahí y después llegaron los demás, que era Pablo era Timoteo y Silas y otros hermanos, aleluya. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjate por dónde partió el hielo, fíjate cómo se le hace. Esto sirve como para evangelizar. ¿Cómo le vas a entrar al toro? ¿Me entiendes? Tener idea cómo hacer las cosas. No vayas ahí a trochimoche y tirando hacha y machete. No, tienes que ser sabio. Tener la mentalidad de Dios, de Cristo, del Señor Jesús. Amén. Nosotros ya no tenemos la mentalidad humana, tenemos la mente de Cristo. Siempre cuando vamos a hablar, tratamos de la mejor manera posible no ofender al individuo, a la persona, porque ella está endemoniada y tú ya no, tú ya estás limpio. Entonces tú tienes que ser sabio,
cómo decirle las cosas y que él vaya preguntando y tú contestando. Él va preguntando y tú contestando, ¿sí entiendes? Así es con la estrategia que el apóstol Pablo usó acá. Fíjate bien cómo los evangelizó. Esto da a entender eso, hermano. No te vayas a brincar, ¿ok? Dice, que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, cientos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahí ese nombre tenían. Cada santuario, cada capillita, que lo que conocemos como capillita, tenía su nombre. Como ya te dije, San Caralampio, San Jacinto, San Simón, todos esos rollos, ¿ok? Entonces, había una inscripción que decía: al Dios no conocido. A ese les rendían culto, algunos, no muchos. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces él agarró esa descripción, dijo, bueno, no solo están las letras, me parece sensato esto, me parece sabio de parte de estos seguidores de este Dios no conocido. Voy a tratar de figurarles lo que yo les quiero decir, para agarrar figurativamente a ese Dios no conocido y a ese Dios invisible. Es el que nosotros te traemos a presentar este día. Amado hermano católico e idólatra, el Dios no conocido es el verdadero. Si tú ves algo que tú te imaginas en tu mente que Jesucristo es peludo y barbón y seco, flacucho, esa es una imaginación tuya, idólatra, apóstata y diabólica. Amén. Eso no es así. La Biblia habla de que Jesucristo es rubio, y no así peludo como tú lo pintas. Ese es un pintor marihuano que se inventó eso. Amén. Dice, el apóstol Pablo dice que el Dios no conocido no tiene figura. Nadie lo ve físicamente, nadie sabe cómo es Dios. ¿De dónde sacaron ese de que Jesucristo es peludo? Con finta de homosexual. ¿Qué es ese rollo? Dios reprenda al diablo. Mira. Entonces dice, a ese les vengo anunciando. Eso es el que yo les trato de explicar. Desde ese es el que yo les voy a hablar, dice el apóstol Pablo. 23, 24, mira. El Dios ya se mete al terreno hondo, ya se mete al agua, ya lleva el agua a las rodillas, el apóstol Pablo ahí diciéndoles, mira, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En el 24 les deja caer el peso de la ley luego. Primero le dice a ese Dios no conocido, a ese les vengo anunciando yo también. De eso se trata. Y les explica que realmente qué significa ese Dios no conocido. No de la forma como ellos lo adoraban o como lo creían o lo habían interpretado ellos. El Dios verdadero no conocido es de esta manera, les dice el apóstol Pablo, y les lee y les dice la escritura, mira en el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, afirmativo, ¿entiendes? 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, como si necesitase ayuda, como si él no se pudiera valer por sí solo. Él no ocupa que lo anden cargando. Él no ocupa que lo ande cargando. Si tú lo quieres andar cargando, tráelo en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, amado hermano. De esa manera es. Amén. No que cargues un monigote en la espalda o entre 20 y 30 hombres, con una anda que le llaman allá en Guatemala, Honduras, El Salvador. Esas boberías no, eso son satanismo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos da a nosotros la vida, el aliento y todo lo que tenemos, todo lo que poseemos viene de Dios, de ningún otro mono, de ningún otro chango pegado en la pared. Alábale que no es de yeso, alábale que es de verdad, es espíritu. Tiene que estar en tu mente, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, amado hermano. Dice el apóstol Pablo, renovados el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Amén. Eso habla ahí. Entonces, el apóstol Pablo con esta les está renovando el espíritu de su mente a estas personas ahí en Grecia. Y en esta hora te habla el Señor Jesucristo a ti, amado hermano que me escuchas. Renueva tu espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Tienes que estar
presente para alabar y glorificar el nombre del Señor. No solo lo de adentro ni solo de afuera. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? Donde habita el alma. ¿Qué es el alma? Es donde están tus emociones, tus deseos. De eso vas a dar cuenta, del alma, de lo que hiciste aquí en la tierra, bueno o malo, mientras estabas en esta caja, en este envase, en este estuche de carne y hueso. Amén. ¿Lo entiendes? Ok, ese es el mensaje para ti en esta hora. Ya estamos explicando a qué se refiere el apóstol Pablo cuando les dice que el Dios no conocido es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso está hablando el apóstol Pablo en legítimas palabras, amado hermano. Que Él es el que nos da todo. De Él viene la paz y las guerras. De Él viene el bien y el mal, porque Él es el soberano. Él es el que autoriza. Mentira de Satanás. Él tiene un poder limitado que el mismo Padre de las luces le ha dado. Amén. Que le ha dado chance que gobierne este mundo hasta que Él quiera. Porque va a llegar el tiempo que se va a acabar mientras Él va a estar gobernando acá, en esta tierra, mientras se acaba el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia se está acabando, amado hermano, amado amigo, que tú que me escuchas, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, porque el tiempo se acaba. El tiempo de la gracia se acaba. Por aquí vamos a ir viendo, el 26 habla de los tiempos. Ya me adelanté un poquito, pero te lo voy a leer. Amén. Estamos ya en los últimos instantes de esta dispensación de la gracia. Estamos ya que se acaba. Segundos, instantes estamos viviendo ya. Amén. Entonces, ni es honrado por manos de hombres que lo ven, que se le hinquen y todo eso. Pues Él es quien da todo, da vida, aliento y todas las cosas. ¿Cómo es que te le vas a hincar a un pedazo de yeso, de palo, de madera, de metal? No seas baboso. Y fíjate, el 26 es donde cierra y les dice todo el apóstol Pablo a toda esa gente que estaba ahí esperando. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El 26 te leí. Hechos 17:26 dice esto, amado hermano. No vayas a pensar que es una película. Amén. De una misma sangre. ¿Qué sangre es la que te perdonó tus pecados? ¿De qué sangre está hablando aquí el apóstol Pablo? Del sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a la humanidad, por amor a ti y a mí. Amén. Hay de ti y yo si tomamos una decisión equivocada. Pero sé sabio, sé sensato, sé sobrio, sé listo. Amén. Toma la decisión que es imperecedera, que no perece, a Jesucristo como tu Salvador personal, porque este cuerpo se va a deshacer, se va a exterminar, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que poseemos va a terminar, porque va a perecer esta tierra, va a ser santificada, va a ser purificada. Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí se va a terminar. En cuanto se vaya a la iglesia de esta tierra, el cuerpo de Cristo que somos tú y yo, amado hermano, empieza la semana 70 de Daniel. Cabe mencionártelo porque es lo que viene junto con pegado, como digo yo, viene ahí uno tras otro. Se va a la iglesia y inicia la semana 70, que viene siendo los juicios, guerras y pestes y hambres, y los juicios divinos como terremotos, y donde las langostas en el capítulo 9 de Apocalipsis habla, amén, que van a andar picando a los humanos por 5 meses, y la muerte va a tener vacaciones. Por si no sabías, vas a querer morir de esas picaduras y no va a haber muerte. No, dice que el castigo del humano va a ser que no muera, para que se le quite y sepa quién es el que manda aquí en esa tierra. No que ahorita le habla uno de Cristo y risa le da, se burlan, pero en aquel día dice que van a dar cuentas, todos van a dar cuentas de lo bueno y malo que hizo en esta tierra mientras estaba en el cuerpo. Amén. Entonces, amado hermano, te estoy explicando esto para que entiendas. El apóstol Pablo le ardía en su corazón, en su espíritu, que era muy idólatra esa ciudad, y él vio la oportunidad de explicarles y darles la palabra, el evangelio,
como en esta hora lo estamos exponiendo nosotros de la mejor manera posible a través de esas camaritas, ¿verdad? Humildemente, pero es palabra viva que te estamos enviando a los incontables miles, millones de personas que quieran ser salvas en esta hora. Amén. Y dice, ni es honrado, por ejemplo, él no quiere que le honren de la manera equivocada, sino que en espíritu, alma y cuerpo, como seres humanos que somos. Por eso Él nos hizo a imagen y semejanza suya, para que podamos entender entre el bien y el mal. Amén. Podemos hacer separación entre la luz y las tinieblas, entre el mundo y el cuerpo de Cristo, entre la iglesia de Jesucristo y los paganos que andan ahí, que andan como burros sin mecate, como chivas locas, las hermanas. Amén. Afírmate, hermano, hermana, no andes con esas payasadas, esas vestimentas, copiándole al mundo. No le estés copiando al mundo, porque te vas a quedar en el arrebatamiento. Ya viene pronto. Este es el mensaje principal. Ese es el objetivo principal de hacer estos mensajes, de que tú te afirmes con el Señor, te alinees y te pongas a cuentas. Dice la palabra misma: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Amén. Que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana, y si fueren negros como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Alábale, que Él es el que vive y permanece para siempre. Vamos a seguir adelante. Mira, porque hay bastantes versículos que explicar, no sé si podré hacerlo. Aleluya, por el tiempo. Y el 26 ya te lo leí. Y una misma, ese es lo que realmente nos vino a salvar a nosotros, que Él de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que a donde tú te mueves hay un límite, no vas a traspasar nada de esto. Ahorita, ¿sabes qué? Esto da a entender, también este pasaje me trae a la mente el espíritu, de que esa altivez de espíritu que tiene el mundo ahorita, de que están preparándose para irse a Marte, a Júpiter, a la Luna, todo ese rollo. Eso es traspasar los límites de la habitación que se te ha dado. A ti, tú eres un terrícola, un terrestre. Dios te puso a vivir aquí en la tierra. ¿Qué haces inventando boberías de esos astronautas yendo a viajes a la Luna para irse para allá? Dice que de allá van a ser derrubados. Amén. Dice que si te remontares hasta el cielo, de allá te alcanzará. Y si te fueras al cerro, de ahí te va a morder la serpiente. Amén. Porque todo te va a alcanzar. Tú tienes tu habitación donde Dios te puso, que es esta tierra. No tienes por qué andarte traspasando los límites, como dice acá. Y Él ha prefijado los órdenes de los tiempos y los límites de la habitación. Los órdenes de los tiempos y los límites de la habitación, fíjate, a las constelaciones y a los imperios, a todo lo que es la Vía Láctea, el Sol y la Luna, les ha puesto su habitación. Él les ha puesto de dónde a dónde, que no traspasen los límites. Ahora el humano ha traspasado los límites, inventando mucho más de lo que Dios le ha dado. Entonces eso que está haciendo, de que mandan un satélite a tantos millones de kilómetros, Dios le ha permitido eso, pero esos ya están traspasando los límites de la habitación que Dios nos ha puesto aquí a nosotros. Amén. El 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de vosotros. O sea que el apóstol Pablo ahí les dice: miren, el Dios, el que ustedes sirven, aunque ustedes no saben que es Dios Jehová de los ejércitos, ustedes no saben eso, pero así es su nombre. Y Él mandó a su Hijo Jesucristo para que por medio del sacrificio de Él, ustedes y yo fuéramos salvos. Es lo que le está dando a entender el apóstol Pablo a estos atenienses ahí. Aleluya. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Algunos dicen que el linaje suyo somos, pero no estaban practicando nada, sino idolatría, si te fijas. El 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad
aquí el 29 el apóstol Pablo les contradice, les contrarresta lo que ellos estaban interpretando. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura o arte o de imaginación de hombres. Si tú piensas, les dice el apóstol Pablo ahí, que Dios es el que hace el Dios invisible hace los cielos y la tierra, entonces ¿por qué lo adoran como oro y plata y piedras preciosas y hacen semejanzas y imágenes de hombres? Le dice el apóstol ahí. No, dejen eso. Ahora el 30, pero Dios habiendo pasado, es el 30 es donde Dios les da la respuesta y los perdona de toda esa idolatría, si vienen a Él, si vienen a Cristo, fíjate bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿se arrepientan de qué cosa? De sus pecados, porque el adorar algo que no es Dios es pecado, es idolatría pura. Y Dios condena eso. Idólatra, católico, si estás en eso, apártate de eso, deja eso y busca a Cristo, el invisible, el que adoraban estos de Atenas, que inconscientemente ellos no sabían qué estaban adorando, pero en su espíritu sentían deseo de dejar de adorar muñecos, toys, juguetes, y adoraban a un Dios invisible, pero no sabían su nombre todavía. Viene Pablo y se lo revela por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da la revelación de la palabra. Y el apóstol Pablo en su espíritu sentía ardor y celos, dice ahí en el 16 que empezamos leyendo, 17-16 de Hechos, y él aprovechó la oportunidad y les explicó el evangelio a los atenienses y muchos se convirtieron. Como en esta hora yo estoy dándote esta palabra, hermano, que no desaproveches la oportunidad que Dios te está dando. Acércate al Señor Jesucristo. Él es la única esperanza del ser humano en esta tierra. Perdón, la tos que me estaba molestando. Él es la esperanza viva. Amén. No hay otra. Dijo el apóstol Pablo también, porque en ningún otro nombre hay salvación en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo hombre. Así es de que, hermano, está claro, el evangelio es para ti y para mí. Si no lo quieres tomar, pues te vas a ir al infierno. Tú y todas tus achichincles, tus monos que estás adorando, esos no te van a salvar. El día que vas a pararte ante el trono blanco, eso no te va a salvar, solo te vas a ir al lago de fuego por tu ignorancia. Fíjate, Dios ya te perdonó la ignorancia, dice acá, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjate, Dios en el 17:30 de Hechos dice que Dios ya te pasó la ignorancia, porque ya, si lo haces es porque ya no eres ignorante, ya lo haces con propósito, que te vale, ¿entiendes? Dirás tú, bueno, si tanto dicen no pasa nada. Claro que sí, porque hay cambios. Los cambios que hay en tu vida es la evidencia de que Cristo es real y verdadero en la vida de cada cristiano que se arrepiente y viene a Él y se somete y practica la palabra. Amén. Esa es la evidencia más contundente que todo ser humano tiene que tener en su vida para que el día del arrebatamiento volemos juntos al cielo, amado hermano. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Por medio de los labios de tu servidor, Dios te manda a decir que te arrepientas. Es la hora de que pares de hacer lo que estás haciendo. Si estás robando, para de robar. Si estás fornicando, para de fornicar. Adulterio, para de adulterar. Porque ninguno de esos va a entrar al reino de los cielos. Peor la idolatría, la condena el Señor. La avaricia y la idolatría y la codicia son 3 pecados de muerte. El Señor dice eso. En Corintios 6, del 8 al 19, dice que, ahí dice todo, léete Corintios 6, todo el capítulo, si te gusta, amado hermano, para que te goces bien de lo que te estoy hablando. Que ningún fornicario, avaro, adúltero, y los que se echan con varones, ni estafadores, nada entrará al reino de Dios. Corintios 6 habla eso. Léelo y practícalo y vívelo, amado hermano. En esta hora el Señor te está hablando. Vamos a leer 31 y vamos a ir concluyendo. Faltan 3 versículos nada más ya. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
¿De qué varón está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, que va a venir a traer su iglesia. Y por 7 años vamos a estar allá en las bodas del Cordero y tribunal de Cristo. Después venimos a salvar a nuestros hermanos judíos, porque ellos al final son nuestros hermanos, nos guste o no, porque ellos son hijos de la promesa. Y ahora nosotros somos la iglesia de Jesucristo, ¿sí me entiendes? Somos 2 grupos diferentes. Ahora de los 2, Él hizo uno, dice en Hebreos el apóstol Pablo, amén. Entonces, amado hermano, los judíos son nuestros hermanos. Ellos no nos aceptan como hermanos, no problem, pero yo sí los acepto a ellos, porque Jesucristo dice que amemos hasta nuestros enemigos. Imagínate, no voy a llamar yo a mi hermano judío, ellos son nuestros hermanos porque al final se van a arrepentir y van a reconocer, porque el 31 lo afirma. ¿Te fijas lo que leímos? Por cuanto ha establecido un día. ¿Quién estableció un día? El Padre, por medio de aquel varón, por medio del cual el mundo juzgará al mundo. Vamos a leerlo todo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Por medio de Jesucristo va a ser juzgado el mundo. Es lo que dice aquí, no te vayas a ir por las ramas ni te vayas a torcer. Dice que Jesucristo es el que va a juzgar a vivos, a muertos. Así es de que si no tienes a Cristo, ¿cómo le vas a hacer? Tienes a la María, a la Chichinquiré de Colombia, al Chilo de Honduras, al Negro de Esquipulas de Guatemala. ¿Cómo le vas a hacer, hermano? Deje ese mugrero y entrégate a Cristo, porque si no, vas a llevar el fuego hasta por debajo de la lengua, eso sí te garantizo. Amén. Dice, por cuanto ha establecido un día, va a haber un día de juicio, un día de trono blanco, y ahí te vas a presentar. Pero no seas tonto, vete en el rapto con nosotros y para que te presentes en el tribunal de Cristo, donde se nos va a pagar. No se nos va a condenar, se nos va a pagar. Tú paga por lo que estás haciendo. A mí se me va a pagar por lo que estoy haciendo ahorita en este instante. Amén. A mí yo no me dan un centavo ni un peso por hablar que Cristo viene, Cristo resucita y Cristo salva. Yo te llevo la palabra gratis porque yo la recibí de gratis y de gratis te la transmito. Amén. Y Él me va a pagar a mí por llevar almas a su reino. Es lo que Él dice, que ningún vaso de agua que uno hace aquí en la tierra queda sin recompensa. Amén. Y no lo hacemos porque nos dé o no nos dé, o nos dé la salvación o no nos dé la salvación. Lo hacemos porque lo amamos a Él. Y si lo amamos, obviamente que te vas a apartar del mal camino, y vas a dejar la chanchada del diablo y vas a venir a Cristo. Amén. De esa manera es como trabajamos nosotros. Te invitamos, amado hermano, que tú también sea de la parte de los que vamos para el cielo. Aleluya. Te voy a leer otra vez el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No va a ser que injusto como lo fuese de ahorita, con justicia. Él quiso lo bueno, a lo bueno. Él quiso lo malo, a lo malo. Así de fácil. Justo con justo. Lo que hiciste acá, así se te va a pagar. Lo que hiciste aquí en la tierra, dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 20 y 20, 21, donde habla del tribunal de Cristo, dice que aquí, en lo que estabas en la tierra, mientras te entregaste a Cristo y diste la palabra, te apartaste del mal, se te va a pagar por ese esfuerzo. Esa recompensa la tienes segura ya, nadie te la va a quitar. Amén. Porque Dios Padre le levantó a los muertos para testimonio que así son las cosas. El 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, ya no les gustó a los que estaban ahí predicando, de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Unos se burlaban, dijeron, no, esto no va a pasar, es pura mentira. Pero algunos se convirtieron, dice la palabra. Amén. Espero, amado hermano, que tú seas de algunos de los pocos que se convirtieron ese día en el apóstol Pablo, que tú seas 1 o 2 de los que se van a convertir acá, que van al cielo. Mira, fíjate, más algunos creyeron. De esos algunos, espero que seas tú, seas sabio, sensato, que no seas bruto, que no seas burro de 4 patas. Atiende la palabra, se te está dando sencillamente, de la mejor manera posible para que la captes, la atiendas, que en Jesucristo es que está la salvación, no en otra persona. No en otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Amén. Atiende, por favor. Más algunos creyeron juntamente. Amén. Más algunos creyeron juntándose con él. Entonces unos vinieron y vinieron al lado de Pablo, entre los cuales estaba Dionisio el areopista y una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
3 personas se salvaron ahí. Fíjate, de ese mensaje hay 3 registrados acá. Dionisio, el que cuidaba ahí el recinto, donde se hacía la asamblea, el Convention Center que le conocemos ahora, era como un centro de convenciones, lo que conocemos ahora nosotros. Ahí se juntaba todo el mundo, o kiosco, o plaza, ¿sí entiendes? Eso de entender todo esto, amado hermano, amén. Y de esos estaba el Dionisio y una mujer que se llamaba Damares y otros más. Esos otros más serían como más de 3 personas o muchos más, ¿verdad? Pero hay 3 sujetos que menciona la Biblia que en ese mensaje de Pablo, y él por esos 3 se la rifó toda esa noche predicando. Él no se puso a llorar, no se salva nadie, no, al contrario, abrió el hielo apenas quebró la roca ahí en los atenienses, porque muchos se entregaron a Cristo después. Gloria a Dios. Amado hermano, espero que me hayas entendido lo que te trato de transmitir, ¿verdad? De la mejor manera posible, atentamente, ¿verdad? Para que tú captes que aquí esta gente estaba idólatra. Llegó el apóstol Pablo y les corrió la venda, les corrió las cortinas, para que entendieran quién era el Dios verdadero, como en este instante yo lo trato de hacer de la mejor manera clara y posible, contundente, ¿verdad? Te he dado la palabra que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra las coyunturas y el pensamiento y hasta los tuétanos del alma, dice la Biblia. Amén. Entonces, amado hermano, que espero haya sido explícito en esto, trato de hacer una reflexión de llamamiento al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo ahí. Un llamamiento al arrepentimiento. Dice que Dios había establecido, que todos los hombres se arrepientan. En el 30 dice eso, mira, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios venía desde allá pasándoles muchas los tiempos de la ignorancia. Ahí llegó el día para esta gente, el día esperado, que ellos decían, ¿cómo llegará la salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? Y le llegó el verdadero evangelio a los atenienses. ¿Por medio de quién? Del gran apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. No por nada, pero ese es el apóstol de nosotros, hermano. Las doctrinas que están aquí en la Biblia son apostólicas, y más las tiene el apóstol Pablo. Él escribió 14 cartas, son las que nos rigen ahora para ir al cielo. No es de otra forma, no es pactando con Dios, ni haciendo acá y haciendo allá, no. Es entregándote a Cristo, alma, cuerpo y espíritu, y viviendo para Él, hasta que Él venga, o nos lleve a su presencia. Gloria al Señor. Mira, hermano, espero que me haya sido explícito en esto. Te leí bastante escritura, léete todo el capítulo tú, si tal vez tengas más elocuencia y puedas explicarlo ampliamente en tu comunidad, a tus hermanos, pero atiende. Cristo te ama. Cristo es el que dio la vida por ti, nadie más. Espero que hayas atendido esta reflexión y que Dios te bendiga, amado hermano, hermana, señorita, doncella, y conmigo será hasta la próxima. Aleluya, amén.